Buenos días. Un cordial saludo para la audiencia nacional e internacional que nos acompaña esta mañana. El Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada del Ecuador, a través de la Comisión de Cartografía y con el apoyo de la Sección Nacional del Ecuador, presentan la quinta y sexta sesión del seminario virtual Hidrografía sustentando el modelo digital del océano. En esta mañana se dará a conocer el procedimiento para el levantamiento fotogramétrico a fin de obtener la línea de costa que se plasmó en la Carta de Puerto IOA 10702 Puerto El Morro. Es importante recordarles que estos webinars están grabados y pueden acceder a ellos a través de las diferentes redes sociales, tanto del IPGH como de INOCAR. Es de conocimiento público que Puerto El Morro forma parte de las áreas protegidas de nuestro país, con predominio de esteros y áreas de manglar de difícil acceso. En esta zona existen atractivos turísticos como es el avistamiento de delfines, paseos en lancha y actividades relacionadas con la acuicultura, situación que ha generado un incremento en la navegación. El uso de drones en la actualidad permite obtener productos con la precisión adecuada para una correcta definición e interpretación de la línea de costa, llegando a cubrir zonas de difícil acceso. Para este propósito, los datos se capturan en el límite marítimo terrestre, utilizando técnicas actuales en los campos de fotogrametría, geodesia y ciencias afines. La línea de costa puede ser representada dentro de la carta náutica, garantizando la precisión requerida acorde a su escala de publicación, siendo el principal insumo para su interpretación la ortofoto generada a partir del levantamiento fotogramétrico con dron. Esta mañana voy a dar paso a nuestros expositores. En primera instancia, José Granda, quien es ingeniero geógrafo y del medio ambiente de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, es máster en sistemas de información geográfica de la Universidad de Salzburg, Austria. Desempeña el cargo de hidrógrafo desde el año 2016 en la unidad de líneas base, área en la cual se realizan los trabajos para la definición y trazado de origen de los espacios marítimos del Ecuador. Tiene una larga trayectoria. En el año 2014 se vinculó a la Secretaría Técnica del Mar como analista en sistemas de información geográfica en la Dirección de Plataforma Continental y Fondo Oceánico. En la actualidad es especialista certificado en levantamientos fotogramétricos con dron. Y también contaremos con la presencia de Diana Llanes, quien es ingeniera geógrafa y del medio ambiente de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Se vinculó al INOCAR en el año de 2020, donde labora como cartógrafa en la unidad de cartografía náutica. Bienvenidos, José y Diana, los escuchamos. Gracias, María Fernanda. Buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre el levantamiento fotogramétrico en zonas de difícil acceso para obtención de línea de costa. En este caso vamos a hablar en específico de un caso de estudio de Puerto El Morro. Ahora vamos a definir algunos aspectos clave, iniciando con la fotogrametría. Según la Sociedad Americana de Fotogrametría y Teledetección, es el arte, la ciencia y la tecnología de obtener información confiable sobre los objetos físicos y el medio ambiente a través de procesos de registro, medición e interpretación de imágenes y patrones de energía electromagnética radiante y otros fenómenos. En este caso nos vamos a centrar en la fotogrametría aérea, ya que también existe otro tipo de fotogrametría como es la terrestre. Aquí podemos ver en esta diapositiva inicialmente cómo se ejemplifica esta expresión de la fotogrametría. El objeto de nuestro interés el día de hoy es la línea de costa. Y esta línea de costa inicialmente se puede definir como la representación del límite entre la tierra y el mar. También se puede decir que la geometría de la costa depende de la interacción entre olas, mareas, ríos, tormentas y procesos físicos y tectónicos que se dan sobre el planeta Tierra.
Dentro de la interpretación de la línea de costa, es importante considerar la topografía, es decir, los accidentes naturales y las estructuras artificiales. Más adelante, mi compañera va a ahondar más en estos temas. Ahora, bien, una vez que hemos hablado de esta pequeña introducción a nuestro tema de estudio, vamos a hablar un poco sobre cómo se da este levantamiento de línea de costa con estos equipos que son los drones, que hoy en día se utilizan para un sinnúmero de fines. Inicialmente, vamos a hablar sobre la combinación de dos técnicas bastante precisas el día de hoy, que son las técnicas a partir de equipos GNSS que capturan datos de todos los satélites que tenemos alrededor de la Tierra, que me ayudan a tener precisión en la ubicación, y mi equipo, con el que levanto todos los registros fotográficos para después hacer un procesamiento que me dé algunos resultados. A esto yo le llamo un levantamiento fotogramétrico, ocupando estos dos equipos que, como les decía, en la actualidad están vinculados a muchas actividades sobre el planeta Tierra. ¿Y cómo se da este proceso fotogramétrico en su global para después realizar los levantamientos fotogramétricos en campo? Iniciamos con una planificación de las misiones de vuelo en oficina, utilizando software especializado e inclusive aplicaciones portátiles. Esto se ajusta una vez que se llega al campo y se realiza la ejecución del levantamiento fotogramétrico, siempre con la participación de un piloto certificado y un copiloto para realizar estas actividades en campo. Una vez que se ha recolectado toda esta información en campo, volvemos a oficina y se realiza un procesamiento de datos, igual con software especializado para este fin, y tener así buenos resultados y productos bastante precisos. Una vez que se ha hecho todo esto, se realiza el paso de análisis de información. Y el análisis de información en oficina se da como lo vemos en este caso. Nuestro sitio de estudio al momento es Puerto del Morro. Y aquí podemos ver ya las primeras diferencias y las grandes diferencias que tenemos entre una foto, como vemos en el lado izquierdo, levantado con un dron, en el que tengo 4.28 centímetros de tamaño de píxel, versus una imagen tomada por un satélite, que aún así es muy buena, pero tiene 50 centímetros de píxel. Entonces podemos ver la gran diferencia al usar nosotros estos equipos con el acompañamiento, como les decía, de equipos GNSS, que a la vez lo que hace es que mi precisión en el producto sea bastante buena, bajando del metro. Y como en sí, una vez que hemos hablado de todos estos temas, cómo se realiza la fotogrametría en zonas de difícil acceso, en este caso, en Puerto del Morro, como vemos la imagen en este diapositivo. Primero, tenemos que definir el objeto o área de estudio. En este caso, el área de estudio fue Puerto del Morro y nuestro objeto de estudio fue la línea de costa. Entonces, hicimos un análisis previo a ir al sitio. Después encontramos la forma de acceder a estas zonas de estudio, ya sea por vía terrestre, por vía marítima. Lo importante es llegar a un sitio en el que pueda despegar mis equipos y colocar dentro del sitio o muy cerca del sitio mis equipos GNSS. Originalmente en el instituto nosotros utilizábamos la fotogrametría que utiliza marcas o puntos de control que están vinculados a la precisión de mi foto resultante. Pero el día de hoy hemos avanzado con la tecnología, como sabemos que la tecnología va avanzando todos los días, entonces la fotogrametría hoy en día se vale de otras técnicas. Aquí tenemos como ejemplo la técnica de RTK e inclusive la técnica de NETRI. Entonces, de acuerdo a mis condiciones del campo, de acuerdo si tengo señal celular o no en ese sitio, voy a escoger una técnica u otra. Esto es importante resaltar de que aquí participa un equipo multidisciplinario y que toma decisiones antes, durante y después de los levantamientos fotogramétricos para que el proceso se dé de forma adecuada. Es importante resaltar este tema de la tecnología. Actualmente en el instituto nosotros contamos con drones de una serie que ya se le llama Enterprise,
que cuentan con características especiales para estos fines en estas zonas tan difíciles de acceder. Drones que ya cuentan con un módulo RTK implementado, con sensores fotográficos que me permiten tomar las capturas de fotos adecuadas para realizar fotogrametría, equipos que ya tienen un tiempo de vuelo muy superior a los que teníamos hace pocos años, e inclusive equipos que resisten a cualquier condición, sea condición de agua, sea condición de frío, sea condición de viento, y esto a la larga facilita todos estos trabajos de campo. Una vez analizados todos estos aspectos, se realizan los trabajos que nosotros tenemos en campo. Y para ver un ejemplo de cómo se realiza esto, quiero mostrarles a continuación un video antes de que mi compañera hable más sobre la zona en sí de estudio y cómo se hace el proceso de cartografía náutica. Entonces, justamente, este es uno de los últimos trabajos que nosotros hicimos. Los hicimos en Isla Española, que queda en nuestras Islas Galápagos. Es una zona muy hermosa, como podemos ver, llena de fauna, pero asimismo tiene un terreno que por el origen volcánico de las islas hace que los trabajos fotogramétricos sean muy complejos. Entonces, primero, aquí se debe cuidar y se debe llevar el equipo técnico justo y necesario para no arriesgar al personal. Y aparte de esto, como podemos ver, no existen senderos. Entonces, tanto así como pasa en la zona insular, nos pasa muchas veces en continente. Entonces, es importante optimizar tiempo, recursos y personal. Y podemos ver aquí que, como les decía, ni siquiera existen senderos, entonces es importante por eso, como se dice en la parte de campo, viajar lo más ligero posible y realizar estos trabajos en los tiempos establecidos, para una vez concluidos, seguir todo el proceso fotogramétrico que ya les había comentado y así obtener productos de muy buena resolución y aparte de muy buena escala. Actualmente en el instituto nosotros manejamos productos a escala 1.000 con estos equipos y, como les decía, con la presencia de un equipo multidisciplinario para la consecución de sus trabajos. A continuación, le voy a dar el paso de la presentación a mi compañera Diana, que nos va a hablar más sobre el tema de cartografía náutica y la zona en estudio. Sí. Buenos días con todos los participantes. Es un gusto para mí poder presentarles los trabajos realizados por el INOCAR y sobre todo agradecer al IPGH por permitirnos estos espacios de difusión. Voy a profundizar en este caso lo que es la línea de costa, que es uno de los objetos cartográficos más representativos en la Carta Náutica. Nosotros como cartografía, esta representación lo hacemos bajo las condiciones de pleamar, es decir, que es el avance máximo que tiene la marea hacia tierra. El INOCAR, al ser un instituto, un servicio hidrográfico que es el promotor de las cartas náuticas, está adherido a organizaciones internacionales como es la OHI, que es la Organización Hidrográfica Internacional. Y debido a ello debemos cumplir ciertas normas y estándares establecidos en estas instituciones, como es la INT1, que es una norma que permite los símbolos, abreviaturas y términos de todos los objetos cartográficos, la S4, que es las especificaciones técnicas para la elaboración de cartas internacionales, y la S57, que es el estándar de transferencia de datos hidrográficos digitales. Esto permite la interoperabilidad de los datos para los diferentes servicios hidrográficos. En cuanto al concepto de línea de costa, está básicamente digitalizado por dos naturalezas. La parte natural, que se define con las características fisiográficas o geomorfológicas, como podemos ver en las imágenes, y la línea de costa artificial, que no es más que infraestructuras antrópicas fijadas en agua. Ya. A continuación podemos ver un esquema del estándar S57, en donde básicamente la línea de costa natural, en este caso les voy a presentar primero, conlleva un acrónimo. Este acrónimo es de 6 letras y es COAL. Al ser un estándar internacional, todas las definiciones están descritas en inglés. Para más información podemos encontrar el link en la parte de abajo si desean ahondar un poco más en este tema. Y cada uno de estos atributos se debe representar en la carta.
Es así que les voy a hablar del atributo más importante, que es la categoría de la línea de costa, que es en este caso el acrónimo CATCO. Igual está referido, todo está normado en base a la INT1 y a la S4. En cuanto a las características o las definiciones de la línea de costa natural, se tiene como principales de steep coast, que es una costa representada por acantilados, un flat coast, que es una costa plana sin características topográficas obvias, un sandy shore, que es una línea de costa formada por arena que varía en su tamaño de 0.625 a 2 milímetros de diámetro. Un stony shore, que es una línea de costa formada por rocas y fragmentos de rocas que varían de tamaño. Un single shore, que es una línea de costa formada por fragmentos de rocas que varían de tamaño hasta de 16 milímetros. Un glaciar es una extensión de glaciar que se proyecta hacia el mar. Esta línea de costa no la encontramos ni en la parte continental ni insular, sin embargo, esto se da por la carta de la Antártida. Aquí se puede encontrar esta línea de costa. Mientras que el mangrove o mangle son los diferentes géneros de árboles o arbustos que producen muchas raíces de sostén y están a través de la línea de costa. Igual la línea de costa artificial tiene su clasificación y está basada en el estándar S57. Su acrónimo es SLCONS. Igual hay que atribuir las características de este objeto. Entre los más importantes es la categoría de línea de costa. De igual forma, todo este objeto está referida a las normas internacionales, la INT1 y la S4. En cuanto a la línea de costa artificial, se divide en un rompeolas, que es una estructura que protege un área costera, un groin, que es una estructura similar a una pared artificial cuya finalidad es prevenir la erosión de la costa. Un mold, que es una estructura similar a un rompeolas, sin embargo se diferencia ya que al lado protegido se puede reposar lo que es las embarcaciones. Un pier jetty es una estructura larga y estrecha en la que se puede dar un lugar para atraque de las embarcaciones, mientras que un permanent pier es un muelle construido únicamente para fines recreativos. Y un wharf es igual a un muelle, pero de diferente estructura, que sirve para atraque de las embarcaciones. Ya, como caso de estudio, mi compañero mencionó, es la carta IVA 10702, cuya escala es de 12.500. El nombre de la carta es Puerto El Morro y es de primera edición. Al ser una primera edición, nosotros como cartografía analizamos la base cartográfica tanto del IGM como la de INOCAR e indicamos las áreas donde no existe información o información desactualizada. Y para ello, de igual forma, se nos entregan los límites de la carta superior e inferior en coordenadas geográficas para poder planificar lo que es la salida de campo. Nosotros, al hacer este análisis de la información, encontramos dos puntos o áreas de interés en las que necesitábamos actualizar mediante estos levantamientos fotogramétricos. El primero fue el Puerto El Morro. Como bien mencionamos, es una parroquia rural, pertenece a un área protegida, que es la Refugio de Vida Silvestre Manglares del Morro, y aquí se promueven las actividades turísticas que, como mencionaron, es el avistamiento de delfines y aves endémicas. Adicional a ello, los pobladores realizan lo que es la pesca artesanal y la recolección de conchas y cangrejos. Como podemos ver, esta es la imagen antigua y con el levantamiento fotogramétrico ya se tiene mucho más detalle a lo que es este tipo de línea de costa. Mientras que para las camoroneras, igual al ser unas zonas dinámicas y áreas de difícil acceso, es necesario hacer estos levantamientos fotogramétricos, ya que es un punto de interés para el navegante. Y como pueden ver, la diferencia que anteriormente no existía para lo que actualmente se conlleva. Y finalmente se digitaliza en la carta. Ya. Adicional a eso, cartografía realiza lo que es la clasificación de campo, en donde se actualiza, valida, verifica los objetos cartográficos a través de un levantamiento sistemático. Este levantamiento sistemático se lo hace a través de una ficha técnica, como pueden observar en la parte derecha, en donde se da una descripción del objeto a identificar.
es decir, se dan las diferentes características y se toman las coordenadas del lugar en coordenadas UTM y geográficas. Adicional, atribuye al objeto con la normativa S57. En este caso, el acrónimo es de SELECONS y el tipo de categoría es Spear Jetty, el muelle donde se permite el atraque de las embarcaciones. En la parte izquierda se puede observar cómo está categorizada de acuerdo al software que utilizamos. De igual forma, tomamos en cuenta los puntos conspicuos, que son los puntos de interés al navegante, es decir, los puntos visibles que se puede ver a una larga distancia del mar o una parte del río navegable. De igual forma, se toma la ficha técnica respectiva y se le atribuye según la normativa S57. En este caso, el acrónimo es Building Single y su función es una iglesia, que se ve a lo lejos del río navegable. Una vez finalizada la parte de campo, se pasa a la parte de gabinete, todo lo que es la edición cartográfica, y para ello es necesario tomar las siguientes consideraciones generales. En cartografía se utiliza el software Garris HPD, que no es más que un software que permite la producción de la cartografía náutica. Adicional a ello, tenemos que tener en cuenta que nosotros digitalizamos e interpretamos todos nuestros productos de acuerdo a la escala y al propósito de la carta. Y de acuerdo a las normativas tanto nacionales como internacionales para tener un producto de calidad, pasando todo lo que es el control de topología y el control de calidad que lo hacen un revisor cartográfico altamente calificado y las diferentes direcciones técnicas. Para tener como producto final nuestra carta de papel. Esta carta de papel es un documento legal que permite al usuario planificar hacia una navegación segura. Nosotros como cartografía debemos tener en cuenta qué objetos plasmar y de acuerdo a las normativas para que el navegante pueda interpretar sus datos de manera adecuada, legible y sin ninguna ambigüedad. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención y estamos prestos a contestar las preguntas. Gracias, José y Diana, por su exposición. En este momento vamos a abrir las preguntas de nuestros participantes, para lo cual pueden alzar la mano y procedo a darles paso, o también pueden colocar la pregunta dentro del chat que se encuentra en la sesión de Zoom. Mientras tanto, les recuerdo que las personas que deseen obtener los certificados de participación de este ciclo de conferencias lo pueden obtener a través de las indicaciones que se dejarán aquí en el chat de la reunión. IPGH colocará toda la instrucción para poder acceder al certificado. ¿No hay preguntas? Bueno, tengo yo una pregunta. Voy a hacer una, acabo de leer la que Miguel acaba de hacer. Bueno, José, ¿cuál es el costo que demanda el levantamiento fotogramétrico en una carta de puerto que normalmente se publica a escala 12.500? María, si me repites, ¿cuál es el costo? Sí, costos aproximados. Ya, aproximadamente el precio de esta actividad fotogramétrica va como de 5 a 10 dólares por hectárea, pero hay que tomar en cuenta otras consideraciones. El reto y lo que se ha hecho aquí en INOCAR, gracias a un trabajo bien coordinado de la Armada, es realizar estos trabajos en zonas de difícil acceso, como lo remarqué en una parte de la presentación. Entonces, tomar estos costos en esas zonas sería mucho mayor, porque el costo que te digo es en una zona accesible, que tal vez sea por un vehículo, pero aquí tendríamos que sumarle el costo del alquiler de una embarcación, tal vez en una zona. Entonces serían costos bastante variables y las actividades marítimas siempre tienen un costo elevado. Entonces no podríamos hablar en un costo como que general para todas las zonas,
estas zonas de difícil acceso, sino que dependería de cada caso y lo que tenga que implementar extra para hacer estos trabajos. Entonces no podría definir un costo específico para todas estas actividades, sino un costo bastante general como es el que les acabo de mencionar. Gracias, José, por tu respuesta. Giovanna Puyas nos pregunta, ¿se va a generar la línea de costa y luego esta se entregaría a todas las instituciones que la requieran? Bueno, gracias por su pregunta. La línea de costa, al finalizar, se entrega un producto a un área que se llama gestión de preservación y se entrega a través de oficios que es dirigida al director. Bueno, complementando esta respuesta, es importante considerar que la línea de costa que en INOCAR se genera va de acuerdo al propósito de publicación de la Carta Náutica, yendo de mayor a menor escala. Tenemos mayor detalle en línea de costa en las cartas de amarre, terminando por una generalización cartográfica en las cartas costeras, ¿no? Que estamos hablando de cartas de escala 1/100,000. No existe un proyecto específico para generar una línea de costa a nivel nacional. Eso tenemos que dejarlo en claro. Por el momento, generamos específicamente para el producto Carta Náutica Oficial del Estado ecuatoriano, que es la razón de ser de nuestra institución. Tenemos otra pregunta. Miguel pregunta, ¿por qué se toma la escala 12.500? Esa escala es la escala de publicación de la carta y eso ya está establecido según las normas y estándares regidos por la Organización Hidrográfica Internacional. Adicional a ello, nosotros tenemos un plan cartográfico que se realizó en el año 2019, en donde ya está establecido el propósito, la escala y el número de cartas en Ecuador, tanto continental e insular. Ahora, para complementar un poco la respuesta de Diana, los productos que están en escala de BIC, ¿qué quiere decir esto? Que son bastante precisos. Entonces, para esta carta náutica le van a servir, va a absorber esta escala. Entonces, tenemos productos de bastante calidad, de la mayor calidad que al día de hoy cartográficamente se puede producir. Complementando la respuesta de mis compañeros, siempre nos planteamos en cartografía cuál es la unidad mínima cartografiable. Y en base a este cálculo que corresponde al 1/3 de la escala, procedemos a hacer el cálculo de cuál es el objeto mínimo que se debe representar a dicha escala, para no poner demasiados nodos u objetos innecesarios. Les explicaba que conforme vamos cambiando de uso o de propósito de navegación, se va generalizando la interpretación de esta línea de costa. Gracias, Diana y José. José, hay una pregunta para ti. Dice que cuando se está haciendo el levantamiento del lugar, la pregunta es, ¿se monumenta cada punto para la línea de costa? No, no necesariamente. Se monumentan hoy en día muy pocos puntos. En realidad, todo este avance de la tecnología, nosotros estamos igual dentro del territorio continental y parte del territorio insular, dentro de una serie de puntos de monitoreo continuo de estaciones ya fijas. Entonces, ¿en qué nos ayuda esto? Que yo no tenga que monumentar cada vez que salga de campo. Solo en situaciones muy específicas, sitios que realmente no me dé la tecnología o que tenga que hacer un procesamiento después en oficina y tenga que hacer alguna red geodésica, pero cada vez la tecnología me ha ayudado a que tenga que monumentar menos. Entonces, no necesariamente yo tengo que monumentar para esa línea de costa, solo en sitios bastante específicos. Gracias, José. Evelyn nos saluda cordialmente. Nosotros también le enviamos un saludo a Evelyn y pregunta, ¿el área de estudio geográficamente donde se encuentra este ejemplo, cuántos kilómetros se obtuvo de línea de costa aproximadamente? El caso de estudio que presentamos está en el puerto del Morro, que es la parroquia rural de la provincia del Guayas. Está ubicada a kilómetros al suroeste de la ciudad de Guayaquil. Y estos kilómetros de línea de costa no tengo exactamente, pero sí se calcula
porque al final de este proceso de cartografía náutica se hace un informe del cartógrafo, donde se indica todas las áreas y kilómetros de todos los objetos cartográficos puntualizados. Ya. Mil disculpas. Said Reyes, por favor, ¿puedes silenciar tu micrófono que nos está causando un poquito de interferencia? Te agradecemos. ¿Deseas hacer alguna pregunta? No me he dado cuenta que estaba abierto el micrófono, disculpe. Por favor, gracias. Gracias. Te agradecemos. Miguel pregunta, ¿qué condiciones geométricas debe tener el dron para la captura? ¿Trabajan en forma conjunta con el IGM? Sí, claro. Más que hablar de condiciones geométricas, deberíamos hablar del sensor. Yo les hablaba en una de las diapositivas que contamos con equipos que tienen hasta inclusive cámaras para estos trabajos. Son cámaras especiales que se montan igual sobre un dispositivo que se le llama como gimbal. ¿En qué me ayuda el gimbal? En que este sensor permanezca en el ángulo que yo establezca como técnico, y eso evita las deformaciones en las imágenes que yo levanto. Aparte de esto, para complementar el tema de los trabajos conjuntos con el IGM, todo depende del requerimiento que se tenga. En carta náutica, por lo general, sale equipo solo del INOCAR, pero para condiciones especiales del territorio, cartas igual limítrofes entre países, se suele hacer trabajos conjuntos entre INOCAR e IGM. Gracias, José. Ovidio Munguia nos pregunta, ¿puedo producir cartografía básica unos 50,000 utilizando dron? Bueno, justo lo que nos hablaba María Fernanda, el objeto mínimo a mapear. Esto es muy importante cuando hablamos de escalas. Producir como tal cartografía básica unos 50,000 utilizando dron sería como un despropósito del dron. Yo el dron lo utilizo para escalas más grandes, hablo de escala 1,000, por ejemplo. Entonces, la cartografía básica unos 50,000, igual eso es bueno que nosotros nos vayamos enterando a nivel país, ya está casi el 100% liberado por el IGM, esta información es gratuita. Entonces, básicamente, utilizar un dron para escalar unos 50,000 sería como despropósito del equipo. Esa es información que inclusive en forma global en muchos sitios ya la encontramos liberada. Gracias, José. Leonardo Alvarado nos pregunta, ¿qué hacer cuando en la planificación y vuelo de dron no se puede ingresar un modelo digital del terreno para que el dron vuele, siguiendo la forma del relieve y no se altere el valor GSD? Ya, esta es una buena pregunta. Todo depende del tipo de terreno. Cuando nosotros no podemos ingresar, cuando nos dice la pregunta, igual en nuestro país, no es que los modelos de ETM libres están tan bien ajustados a nuestra situación de territorio. Entonces, lo ideal es ahí analizar el terreno. Si tenemos una zona en la que tengo de playa, que no tengo muchas diferencias en la topografía, no hay ningún problema. Hago el vuelo sin considerar esta parte, no me preocupo mucho por el tema. En cambio, si voy teniendo colinas, lo ideal sería también volar desde una zona media para tratar de conservar este tema de GSD. Igual, en esto se lo complementa con puntos de control, ahí sí en el campo de tecnología GNSS, ahí sí tendría que colocar mis GSPs para tener una referencia de altura de estos sitios. Miguel nos dice, es decir, que no está estandarizado el formato de cartas a nivel nacional. Bueno, esta pregunta es de un poco parte de otro tema, ¿no? Es decir, que no está estandarizado el formato de cartas a nivel nacional para una infraestructura de datos. Bueno, es un tema que tiene que tratarlo con el área especializada. Acá no estamos hablando de almacenamiento y gestión de datos, sino simplemente de captura de datos en campo de manera directa con los insumos que cuenta INOCAR, minimizando costos logísticos, accediendo a zonas complejas y plasmando en cartas náuticas en lugares que cada vez van surgiendo con la necesidad de tener un producto cartográfico en la costa ecuatoriana. Bueno, vamos a concluir el seminario número 5. Agradecer a Diana y a José por su participación.
por su exposición muy clara y concisa. Agradecer a la audiencia que se conectó, se inscribió para participar en este evento. Y les invitamos a continuar en el seminario número 6, que va a ser en este instante. Por razones de fuerza mayor, habíamos realizado nuestra publicidad con la participación del teniente de navío Arturo Linton, quien es el director de hidrografía, de meteorología y oceanografía naval. Debido a que en este momento en el instituto se encuentra el señor vicepresidente de la República del Ecuador haciendo una visita oficial, él no va a poder estar con nosotros, pero nos ha mandado a su representante, a quien voy a dar paso en este momento con un tema de interés, como es el estudio del evento cálido del Niño en el Ecuador. El evento natural denominado El Niño, oscilación del sur, ENOS, es un proceso oceánico atmosférico, parte de la variabilidad climática, cuyas primeras manifestaciones se registran en el Pacífico ecuatorial para luego tener influencia en todo el planeta. El ENOS tiene dos fases, la cálida denominada Niño y la fría denominada La Niña. La principal manifestación de un evento, el Niño, es un aumento sostenido de la temperatura superficial del mar, sus siglas TSM, por encima de valores promedios en el Pacífico ecuatorial. Y durante La Niña, todo lo contrario. Cada una de estas fases tiene periodicidad y duraciones variables. Puede ocurrir cada 2 o 6 años y permanecer hasta 33 meses. Los eventos El Niño durante los años 1982, 1983 y 1997, 1998 estuvieron acompañadas de fuertes y continuas precipitaciones, las que causaron los mayores estragos a la infraestructura de lo que se tiene registro en territorio ecuatoriano. Esto, sumado a las pérdidas económicas, constituye uno de los eventos naturales de mayor impacto en Ecuador. El INOCAR tiene a cargo la presidencia del Comité Nacional para el Estudio Regional del Fenómeno del Niño, CNERFEN, el cual en conjunto con otras instituciones es la encargada de asesorar al Estado respecto a la evaluación, situación actual del desarrollo de los eventos El Niño y la Niña en el Ecuador. Vamos a dar paso a nuestro especialista, el doctor Freddy Hernández, quien es oceanógrafo de la Escuela Politécnica del Litoral. Tiene un doctorado en oceanografía en la Universidad de Concepción, Chile. Se desempeña en INOCAR desde el año 2003 como investigador oceanográfico de la Dirección de Oceanografía y Meteorología Marina. Ha escrito varios artículos sobre variabilidad climática. Freddy, bienvenido, un gusto contar con su presencia en este espacio. Adelante. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, María Fernanda, por la presentación. Muchas gracias a todos por la atención. Sí. He sido encargado de presentar un tema que está actualmente en boga, que es el niño. Y la presentación se llama El Niño 2023. Entonces, como primer punto, quiero establecer algo pequeño y corto, muy didáctico, de qué es el niño. El niño, bajo ciertos argumentos, es el nombre que se le dio a la variabilidad climática que está generada en el Pacífico tropical. Entonces, al establecer esta definición corta, entramos en una definición de qué es la variabilidad climática. Y la variabilidad climática corresponde a los cambios en periodos de tiempo superiores a una estación climática. Entonces, explicándolo, significa que todos los cambios que están superiores a periodos de 3-4 meses son denominados periodos de variabilidad climática, y en esta parte del Pacífico están de la mano con el niño. En la gráfica que ustedes ven es la precipitación diaria en la estación de Guayaquil para el año 1997.
y parte en 1997 y el 98. La llave que ustedes ven ahí representa el periodo que debió durar la estación de lluvias, o sea, el periodo que dura la estación de lluvias. Sin embargo, vemos que previo al inicio de la llave, de la estación de lluvias y posterior al inicio de la llave, tenemos barras que representan la precipitación diaria. Así que quiere decir que la estación de que hubieron lluvias generalizadas más o menos desde octubre del 97 y continuaron hasta aproximadamente mayo del 98. Entonces hubo un cambio en el patrón de precipitación en una escala superior a la estación de lluvias. Y ahí caemos en la variabilidad climática y la respuesta es provocada por el Niño. El Niño provocó un cambio en el patrón de precipitaciones en Guayaquil para el periodo mostrado en la pantalla. Y seguimos con, ¿pero qué es el Niño, no? Entonces el Niño es un nombre asociado a un periodo de tiempo, pero tiene su fase de crecimiento, de inicio de crecimiento y de fase madura. Entonces todo es un sistema complejo de interacción océano-atmósfera en el Pacífico tropical. Entonces, está la atmósfera interactuando sobre la superficie del océano y está causando cambios en la parte superficial y al mismo tiempo está ocasionando cambios en la parte subsuperficial. En la gráfica que ustedes ven en pantalla, en el esquema, está el inicio de un niño, está denominado como el año 0 para abril. Vemos un gráfico que representa la superficie del mar y un gráfico inferior que representa la subsuperficie del mar. Entonces tenemos aquí algo más complejo. Entonces no solo es lo que pasa en la superficie del mar, sino que también tenemos cambios en la subsuperficie del mar. Y esos cambios en la subsuperficie del mar se va dando a través del desplazamiento de ondas internas, que en este caso se llaman ondas Kelvin. Cuando el niño está en su fase de crecimiento, el gráfico central, vemos que se han generalizado las anomalías en la temperatura superficial del mar y se han desplazado las anomalías en la subsuperficie, producto de las ondas Kelvin. Cuando el niño ya está en su fase madura, o sea, en su máximo, vemos que totalmente generalizado la anomalía en la temperatura superficial del mar y en la subsuperficie, aproximadamente hasta unos 200 o 300 metros de profundidad. En todo el Pacífico está ya el máximo del niño, tanto en la superficie como en la subsuperficie. Y esto es parte de un sistema, o sea, el océano está interactuando sobre la atmósfera, perdón, la atmósfera está interactuando sobre el océano está respondiendo a estos cambios en la superficie y en la subsuperficie, y vemos que no es algo estático, o no es algo que está concentrado hacia una u otra región del Océano Pacífico. Empieza en un lugar y se va irradiando hacia otra región. Para el esquema propuesto es un esquema de que el calentamiento, la anomalía se originó en el Pacífico Central, en una zona muy, muy lejana a nuestra costa. Lo que está pasando en la actualidad es un ejemplo contrario, donde el calentamiento se está originando principalmente desde la costa de Sudamérica y se va a irradiar, a desplazar hacia las costas, hacia el Pacífico Central. Una posible afectación, entonces tenemos en la gráfica que ustedes ven ahí del lado derecho, son perfiles de temperatura del mar. Entonces mencioné de que los cambios se producen en la superficie y en la subsuperficie. Este es un ejemplo para febrero, marzo, abril y mayo del 2023, en donde mayo representa la línea de color negro, una línea casi vertical con respecto a la profundidad, que quiere decir que es una temperatura muy constante, casi constante, ¿no? Entre 22 y 24 grados Celsius. En los otros meses vemos unos cambios, la línea turquesa, la línea roja, la línea azul, tienen unos cambios que no son comparables, vemos unas líneas diferentes que no son comparables con la línea de mayo. Y la flecha que ustedes ven, que aproximadamente está aquí hasta los 35 metros de profundidad, representa una condición en la temperatura del mar. En esta condición en la temperatura del mar, que corresponde a marzo, podemos ahí ubicar vida, ¿no? Vida desde la microscópica hasta los peces. Significa de que en esta región
de la columna de agua, hasta 35 metros, vamos a encontrar cierta vida. Pero ¿qué pasa cuando pasamos a una estructura como la de la línea de color negro? Entonces la vida que está ubicada hasta 30 metros puede ahora ubicarse en toda la columna de agua. Entonces hay una redistribución de los recursos pesqueros de la vida, en este denominado nuevo ambiente, ¿verdad? Que es un cambio que ha habido en la columna de agua, producto de este periodo de tiempo, el Niño. Otra posible afectación es una tendencia marcada en el nivel del mar. En la gráfica que ustedes ven, es de octubre del 2022 y termina en junio del 2023. El último dato es junio del 2023. La línea negra representa un promedio de condiciones de nivel del mar hacia el oeste de las Islas Galápagos, y la línea de color rojo representa el promedio de nivel del mar junto a la costa del Ecuador, la costa continental. Entonces vemos que hay lo primero que vemos es que hay una tendencia marcada hacia el aumento. Empezamos con valores cercanos a 0.6 y actualmente estamos en valores cercanos en la línea roja a 0.9 y la línea negra a 0.8. O sea, estamos hablando de cerca de 0.20, 0.30 metros de diferencia entre del periodo de tiempo. En centímetros son 20, 30 centímetros. Parece poco, pero en realidad es el impacto máximo que ya hace el Niño sobre el nivel del mar. Actualmente tenemos ya un impacto máximo en esta variable que es el nivel del mar. En la gráfica superior tenemos ahora indicadores que resumen condiciones. En este caso son indicadores de anomalía de la temperatura del mar en dos regiones del Pacífico. En el gráfico inferior están remarcados dos cuadros, el Niño 3.4, el cuadro de color negro, y el Niño 1+2 hacia la costa de América, el cuadro de color blanco. Y en la gráfica superior lo que vemos es la evolución de la anomalía en esas regiones oceánicas. Es evidente que la línea de color negro tiene una tendencia al aumento, entonces está en valores actuales positivos, que inclusive llegaron a 3 grados Celsius en los meses entre abril y mayo de este año. Actualmente estamos en 2,8 grados Celsius de anomalía, que quiere decir que tenemos 2 grados extra de la temperatura que deberíamos tener en esta amplia región que se llama Niño 1+2. Y en la región amarilla, perdón, el Niño 3.4, la línea de color amarillo, también tiene una tendencia al aumento, pero no tan 1+2. Actualmente está en 0.8. Esto representa que el calentamiento primero está focalizado, el calentamiento está focalizado hacia la parte de la costa de Sudamérica y se está irradiando hacia el Pacífico Central, contrario al mostrado sobre el Niño. Y la evolución de estos indicadores, ¿hacia dónde nos llevan? Entonces, recordando la evolución del Niño en 1997 en el indicador Niño 1+2, y con el actual, hacemos la comparación, la línea de color azul y la línea de color roja, nos da una idea, un acercamiento. Dice que el patrón que hubo en 1997-98 es similar al actual, pero 2 meses la de... Esto nos da cierta ventaja para poder hacer avisos mucho más rápidos de los que se pudieron haber hecho para el fenómeno del Niño 97-98. Y la evolución en la parte subsuperficial está esquematizada con estas gráficas en tiempo que ustedes ven, que son anomalías en la temperatura del mar, pero en la subsuperficie. Las franjas amarillas y casi rojas representan cómo está ubicada la anomalía. Si podemos hacer la evolución en tiempo, vemos de que se está trasladando de la parte oeste hacia la parte este, ubicando aproximadamente 150 metros de profundidad de anomalías cálidas que tranquilamente llegan a los 3 grados Celsius. Mediciones con datos reales de una boya que tiene el Instituto Oceanográfico en la ubicación mostrada en el gráfico pequeño izquierdo, vemos que la evolución de la temperatura del mar está en la gráfica central. Los círculos que ustedes ven representan
temperatura en la subsuperficie de 3 perfiles de mayo. Entonces lo que quiero mostrar en la superficie, la temperatura ha estado se ha mantenido con valores cercanos entre sí. Pero en la superficie hubo una disminución, actualmente está cerca de 25 grados Celsius, pero estuvo hasta 29 grados. Entonces ha habido una disminución en la superficie, lo que podría ser representado como que las condiciones del niño se están relajando. Pues si vamos a ver en la subsuperficie, vemos que en la agua, en la subsuperficie, estas condiciones se han mantenido, al menos en mayo, ¿no? Y si comparamos lo que tenemos, que mide la boya, con lo que debería haber, que es la gráfica del lado derecho, que es una climatología, vemos que hay mucha diferencia en los 50 metros. Ya, debería haber aproximadamente 17 grados Celsius, pero estamos cercano a los 24 grados Celsius. Debería haber en 100 metros aproximadamente 16 grados Celsius, estamos aproximadamente en 19 grados Celsius. Entonces, esta diferencia entre lo que debería haber y lo que hay es lo que nos permite establecer que las condiciones actuales son muy extremas. Estamos hablando de grados enteros de diferencia entre lo que debería haber, que es la climatología, y lo que actualmente se está midiendo. Este es el gráfico el monitoreo que realizó el Instituto Oceanográfico en Manta en este año. Las 4 gráficas representan los desde febrero. En la gráfica izquierda vemos como la línea de color negro de mayo se ha desplazado hacia la derecha, representa mayores valores de temperatura. O sea, aproximadamente hay un cambio entre 20 y 60 metros de 3 grados desde abril. Entonces, son valores muy, muy altos para considerar y estar monitoreando continuamente. Y un ejemplo de la anomalía del nivel del mar, calidades en las estaciones que maneja el Instituto Oceanográfico con los mareógrafos, vemos que 4, ¿no? En Esmeraldas, La Libertad, Santa Cruz y Baltra. Lo primero que resalta es que todos muestran una tendencia hacia el aumento desde mayo de este año, hasta mayo de este año. Entonces, empezamos con valores inclusive menos de una décima negativos, y estamos actualmente por 0.3. Estamos en un ambiente de elevado nivel del mar en la actualidad. Y los indicadores locales e internacionales nos avisan que en la actualidad, usando el índice ecuatoriano del fenómeno del niño IEFEN, perdón, ahí me faltó una letra, en realidad su acrónimo es IEFEN, nos muestra que estamos en la gráfica superior izquierda, que estamos en un estado de observación, estamos en el límite superior de observación, y su límite superior es activo, pero no estamos en un estado activo. Entonces, para lo cual el FEN, como mencionaron anteriormente, que es un conjunto de instituciones que analizan las condiciones oceanográficas, meteorológicas y de recursos, están pendientes de hacer avisos oficiales sobre el niño actual. En el gráfico derecho lo que vemos son pronósticos de organismos internacionales, en los que la barra roja nos muestra de que a partir del trimestre mayo, junio y julio es superior la probabilidad en un 80% de que ocurra un evento del niño, y esto se mantiene hasta el primer trimestre del siguiente año. Lo que nos hace analizar y concluir de que las condiciones actuales que están, más las predicciones dadas por los organismos internacionales, es que sin lugar a duda estamos o vamos a estar en un periodo El Niño, y se va a denominar 2023-2024. La magnitud del evento, o sea, si va a ser de categoría moderada, fuerte o extrema, aún es impredecible. Así como son impredecibles los efectos que podrían causar todo el sistema asociado. O sea, es impredecible el efecto que podría causar que un oleaje, entre comillas, normal, arribe a las costas del Ecuador, cuando ya sabemos que las costas del Ecuador ya tienen un nivel del mar elevado. Es impredecible el efecto que puede causar
lluvias muy frecuentes sobre la infraestructura que tiene el país. Pero para eso estamos monitoreando como INOCAR y como parte del Estudio Regional Fenómeno del Niño del Comité Nacional, el FEN. Es la presentación que tenía preparada. Muchas gracias por su atención y estoy listo para responder sus inquietudes. Muchas gracias, Freddy, por su exposición. Vamos a dar paso a las preguntas de la audiencia que nos acompaña en este momento al último seminario organizado por el INOCAR e IPGH. Por favor, si desean pueden escribir la pregunta en el chat de esta reunión de Zoom o también pueden levantar la mano y yo procedo a hacer la lectura de su pregunta. Recordarles una vez más que si desean tener acceso al ciclo de conferencias que se ha organizado durante las 6 últimas semanas, pueden visitar las redes sociales de IPGH e INOCAR en Instagram, Facebook y Twitter. Freddy, coméntenos, bueno, tengo una pregunta. Es decir, que el INOCAR asesora y quién es el llamado a dar la alerta a la población. ¿Cuál es la institución que debería emitir la alerta para la población? Muy buena pregunta. Sí, el INOCAR mantiene la presidencia del Comité Nacional del FEN, es como el vocero de este conjunto de instituciones, que son instituciones académicas e instituciones técnicas del país, y hace el aviso. Dentro de estas instituciones técnicas está la Secretaría de Gestión de Riesgos, que es la entidad que luego de que sale el aviso del ERFEN, comienza a realizar las alertas, la declaración de emergencia, de cambiar de estado de amarillo o a rojo, pero es la Secretaría de Gestión de Riesgos con el insumo del Comité Nacional ERFEN, que le llega a través de la presidencia, que es el INOCAR. Perfecto, ese sería el canal de comunicación a seguir. ¿Y cuál es la recomendación para la población? Porque muchas veces en redes sociales se tergiversa o se malinterpretan los indicadores que se derivan de los entes técnicos. ¿Cuál es su recomendación hacia la población? Actualmente el uso de la información está disponible para todo el mundo, ¿no? Todo el mundo está viendo lo mismo que ve el INOCAR, lo mismo que ve el INAMI, pero las interpretaciones que se le pueden dar son diferentes, ¿no? La interpretación que le puede dar un personal técnico es diferente a la interpretación que le puede dar la sociedad, a una persona qué sé yo, un medio de comunicación. Entonces por ahí comienzan dos criterios y podrían confundir a la comunidad. Es decir, la recomendación es que se mantengan informados por los medios oficiales. Hay muchos videos de diferentes personas que hacen alertas del niño, de lo que va a pasar, que me contaron. Entonces, nuestro principal trabajo debería ser no difundirlos y difundir la información oficial. Esa es una recomendación personal que le puedo dar a toda la comunidad y que se remitan a las instituciones oficiales, que las preguntas las hagan en las redes sociales del INOCAR, que las hagan en las redes sociales del INAMI, en las redes sociales, y no hacia estos tipos de videos que en realidad no sabemos o desconocemos cuál es el objetivo final que tienen estas personas que están haciendo comunicación con la misma información que todos podemos hacerlo. Nosotros tenemos un objetivo: informar, asesorar a la comunidad, a la Presidencia de la República, a los organismos del Estado para que tomen acciones. El objetivo de los que toman la información y hacen difusión, no lo sabemos. Gracias, Freddy. Tenemos una pregunta de Ovidio Mungue. Nos dice, ¿cuáles serían las posibles alertas que se emitirían a la población en caso de que se llegue a confirmar la presencia del niño?
Actualmente, el Servicio de Gestión de Riesgo ha levantado ya, ya realizó una alerta, y una alerta de carácter, no recuerdo exacto, pienso que es amarilla. Y en esta alerta de amarilla, lo que hizo fue seccionar la costa del Ecuador y dijo, las comunidades, los cantones, las ciudades que están bajo la cota de 1.350 metros, por favor, activen sus planes. Y luego de esto llegan los comités de emergencia a activar los planes de acuerdo al estado que están. No recuerdo si es amarillo o naranja el que estamos ahora, pero es. Y cada comité de emergencia hace activa su plan de acuerdo a la alerta recomendada por la Secretaría de Gestión de Riesgo. Pero esto ya son a niveles de decisión, a nivel de organismos del Estado, pero cada cual en su medio puede tomar las precauciones necesarias. Cosas que parecen tan sencillas, pero seguramente nos las olvidamos, como la compañía de agua que realiza el mantenimiento del canal de aguas lluvias en mi sector. Listo. Freddy, muchísimas gracias. Siempre es importante estas recomendaciones de parte de los expertos. David Sánchez de Congope nos pregunta si podemos enviar las presentaciones por este medio. Bueno, David, como les indiqué hace un momento, la presentación queda grabada en video. Si tú deseas un acceso al documento PPT, es necesario que lo canalices a través de la dirección del instituto, dirección@inocar.mil.es. En caso de que requieras algo puntual, se te podrá ayudar con muchísimo gusto. ¿Alguien más desea hacer otra pregunta? Desde IPGH nos han dejado ya la información para las personas que deseen acceder al certificado de participación en el seminario que organizó INOCAR e IPGH dentro de la Comisión de Geografía y Cartografía. Diego Delgado agradece por la presentación a INOCAR. No creo que tengo más preguntas, y en honor al tiempo, para dar por finalizado este ciclo de conferencias, vamos a dar paso al teniente de navío José Córdoba, quien nos va a dar unas palabras en representación del señor director del Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada del Ecuador, Carlos Zapata Cortés. Buenos días, María Fernanda y estimados asistentes. Muchas gracias por esta oportunidad. En representación del Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada, tengo el privilegio de realizar la clausura de este seminario web, cuyo objetivo fue el de presentar la investigación, innovación y desarrollo que realiza el INOCAR en beneficio de todos los ecuatorianos. Durante el transcurso de estas sesiones, hemos explorado la importancia de nuestro océano y también la influencia que tiene sobre varios ámbitos técnicos y científicos de nuestro país. Aprovecho esta oportunidad para recordarles que el día de hoy justamente celebramos el Día Mundial de los Océanos. En este sentido, el INOCAR, junto a la Organización Hidrográfica Internacional, enfatizan su contribución al desarrollo de un modelo digital del océano, el cual emplea los datos oceanográficos, hidrográficos y geodésicos más actualizados para producir una representación tridimensional del océano y su dinámica en tiempo real. En este día de clausura, quiero agradecer por la gran acogida que tuvo la temática marina entre nuestros participantes, sobrepasando incluso nuestras propias expectativas. Al mismo tiempo, les invito a reflexionar sobre los desafíos y soluciones que se presentaron durante estas jornadas con el fin de generar e incrementar la conciencia marítima nacional. De igual manera, quiero reconocer la labor del Instituto Panamericano de Geografía e Historia por brindarnos un espacio para mostrarle al Ecuador la gestión de nuestro instituto. Todo esto nos motiva a seguir trabajando en beneficio de nuestros océanos y la comunidad marítima del país. Muchas gracias a todos y un feliz Día de los Océanos. Muchas gracias, teniente, por sus palabras.
no nos queda más que agradecer y esperamos volvernos a encontrar en este espacio creado por IPGH para difusión de la ciencia y la tecnología. Un gusto haberlos acompañado semana a semana y bueno, siempre INOCAR estará a las órdenes y a las expectativas de un país. Muchas gracias, saludos a todos, hasta la próxima. Muchas gracias por su asistencia. Gracias.